Hola a todos, soy Aurelio López Colombo y quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, particularmente a nuestro presidente, el doctor Marco Lira Pedrín, y a los coordinadores de este curso ECOS Internacionales 2021, los doctores Fernando Rojas, Miguel Valdovinos y Felipe Samarripa, por la invitación para presentar el resumen de la noche de este jueves 19 de agosto, el cual corresponde al módulo de enfermedades del páncreas y vías biliares, en el que participaron 4 ponentes, todos expertos en sus áreas. Al doctor Luis Uscanga, del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, le correspondió analizar los trabajos de investigación sobre el tema pancreatitis aguda, estrategias de tratamiento en necrosis pancreática. Nos señaló que el diagnóstico correcto de las complicaciones locales es fundamental para elegir las medidas terapéuticas, para lo cual la tomografía axial computarizada trifásica juega un papel fundamental. Mientras que en las manifestaciones agudas reciben manejo conservador, las crónicas pueden requerir de procedimientos de drenaje que son invasores, costosos y mórbidos. Considerando que la mortalidad en las fases tardías de la pancreatitis aguda se debe a la respuesta inflamatoria generada por la infección de la necrosis pancreática, nos presentó este trabajo que compara 2 estrategias de tratamiento en necrosis pancreática infectada. Una es el drenaje inmediato dentro de las 24 horas del diagnóstico y la otra es el drenaje diferido hasta que la necrosis se encuentre encapsulada. El desenlace primario de este estudio fue el índice integral de complicaciones, como ustedes ven ahí, de Clavien-Dindo, y los desenlaces secundarios evaluados fueron mortalidad, insuficiencia orgánica, estancia hospitalaria, requerimiento de procedimientos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, este estudio no mostró superioridad del drenaje inmediato ni en el desenlace primario ni en la mortalidad y complicaciones. Sin embargo, en el grupo en el que se difirió el drenaje, en más de la tercera parte no fue necesario realizarlo. Este otro estudio que presentó el doctor Uscanga comparó lo que se denominó manejo proactivo, que consistió en colocación inmediata de un catéter de drenaje y seguimiento estrecho con los recambios que fueran necesarios si 2 reactantes de fase aguda permanecían elevados, además del manejo con antibiótico, y se comparó contra el manejo convencional en el que se iniciaron antibióticos y el drenaje se difirió al 4.º día en caso de persistencia o empeoramiento del cuadro. A diferencia del estudio previo, en este caso los resultados fueron mejores para el tratamiento proactivo, en el que hubo éxito global y menor mortalidad con necesidad de necrostomías semejantes para ambos grupos. Sin embargo, el doctor Uscanga nos mostró que había diferencias en el estado basal de los pacientes de cada grupo, donde el tiempo de evolución y los días con insuficiencia orgánica fueron mayores en el grupo del manejo diferido. Este sesgo es importante al interpretar los resultados, ya que, como lo subrayó el doctor Uscanga, la principal determinante de gravedad y letalidad es la presencia de falla orgánica múltiple. Finalmente, el doctor Uscanga nos recordó que en el 2018 se publicaron los resultados del estudio de tensión que comparó 2 modalidades de tratamiento escalonados: drenaje transgástrico guiado por ultrasonido endoscópico, más necresectomía en los casos necesarios, y este se comparó con la punción percutánea más cirugía videoasistida de mínima invasión en los casos que fuese necesario. Los resultados mostraron que, si bien la mortalidad y las complicaciones mayores fueron semejantes, se presentó un menor índice de fístulas y estancia hospitalaria en el grupo de endoscopía. Nos mostró entonces este trabajo presentado en la reciente DDW, en el cual se analizó la evolución a largo plazo de los enfermos que participaron en el estudio inicial. Se reclutaron al menos 80% de los participantes de cada brazo, y además de la evaluación clínica se les realizaron pruebas de función pancreática y un cuestionario de calidad de vida. Los resultados fueron similares al estudio original. La mortalidad y las complicaciones fueron semejantes,
pero menor índice de síntomas, recuperación más rápida y menos número de procedimientos de drenaje se presentaron en la estrategia endoscópica. Tocó al doctor Jorge Hernández Calleros, también del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, abordar el tema de pancreatitis crónica y autoinmune y nos señaló la definición actual de pancreatitis crónica como un síndrome fibroinflamatorio del páncreas que se presenta en individuos con factores de riesgo genéticos y ambientales que desarrollan respuestas patológicas persistentes al daño del parénquima. Su diagnóstico es difícil de realizar en algunos casos y se retrasa vaya que por de entre 5 y 10 años en algunos individuos por falta de signos y síntomas patognomónicos y también por falta de estudios que puedan detectar cambios en el parénquima pancreático de manera temprana. Entre otros temas, el doctor Hernández Calleros nos presentó un estudio realizado en Estados Unidos en el que se utilizó la resonancia magnética para recabar parámetros cuantitativos en busca de marcadores potenciales de fibrosis pancreática. Los autores identificaron una serie de parámetros que fueron muy objetivos para el diagnóstico de fibrosis pancreática y son los que describo aquí: fracción de espacio extracelular en páncreas, fracción de esteatosis pancreática, utilización de secretina IB para conocer la secreción ductal y rigidez pancreática en T1. Conformando una escala con estas variables, se observó una clara correlación con histopatología, como ustedes ven en estas gráficas, y esta fue superior a el abordaje con ultrasonido endoscópico, por lo que este método parece ser un método prometedor, no invasivo, para el diagnóstico temprano de pancreatitis crónica. El doctor Hernández Calleros nos comentó también que otra estrategia para el diagnóstico temprano es el uso de la genética, que está adquiriendo cada vez un papel más importante. El análisis de diferentes mutaciones nos permite establecer diagnóstico etiológico temprano, prever complicaciones como insuficiencia pancreática, cáncer de páncreas y diabetes pancreatogénica, lo cual sin duda adquirirá un papel importante en el futuro que esperamos que sea próximo. El doctor Carlos Chan, del Departamento de Cirugía Hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, desarrolló el tema cáncer de páncreas y tumores quísticos. Nos señaló que el adenocarcinoma de páncreas sigue siendo una de las enfermedades malignas más desafiantes, con una tasa de incidencia estable, considerando que otros tumores como el cáncer de mama van en descenso. Es posible que para el 2025 el adenocarcinoma pancreático se convierta en el tercer lugar de causa de muerte por cáncer. El adenocarcinoma de páncreas tiene una sobrevida a 5 años de tan solo un 10% y analizó cuáles son los factores que condicionan esta baja sobrevida, que impiden aumentar la sobrevida en estos individuos, y son la inhabilidad para diagnosticar la enfermedad en etapa temprana, resistencia a múltiples estrategias terapéuticas y riesgo de recurrencia pese a resección quirúrgica temprana. Considerando que el diagnóstico temprano del adenocarcinoma de páncreas ha sido de alta complejidad y no ha habido logros sustanciales, pues se está buscando posibles factores de riesgo que nos permitan identificar o prevenir esta neoplasia, y algunos estudios epidemiológicos señalan a la obesidad como un posible factor de riesgo, pero los mecanismos fisiopatológicos subyacentes no han sido claramente dilucidados, por lo que el doctor Chan nos presentó este trabajo de Chung y colaboradores en el que demostraron en un trabajo con ratones que la señalización endocrina exógena aberrante derivan en adenocarcinoma pancreático en el contexto de pacientes obesos a través del déficit de leptina. Esto da pie al desarrollo de estrategias preventivas como reducción calórica o administración de leptina. Tocó al doctor Miguel Ángel Mercado, del Departamento de Cirugía Hepatopancreatobiliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, abordar el tema de litiasis biliar, lesiones de la vía biliar y cáncer. Nos presentó este trabajo en el que
en individuos que habían sido sometidos a colangiopancreatografía endoscópica por coledocolitiasis, se buscaba cuál era la estrategia ideal, si la colecistectomía profiláctica, es decir, hacer colecistectomía en todos los casos que habían recibido esfínterotomía por extracción de litos, o si era más conveniente hacer una colecistectomía diferida. Este es un metaanálisis de 9 estudios que incluyeron a más de 1,600 pacientes y se observó que en los casos en los que la colecistectomía se difirió, hubo un riesgo aumentado de mortalidad del 2.6 mayor de OR y la presencia de dolor biliar recurrente o colecistitis fue 5 veces mayor de riesgo, con un OR de 5.1, lo cual resulta lógico porque son pacientes que permanecieron con vesícula in situ contra los que fueron colecistectomizados profilácticamente. Vale la pena señalar que solo el 26% del grupo de colecistectomía diferida realmente requirieron colecistectomía, pero considerando la mortalidad, los autores recomiendan la colecistectomía profiláctica en este grupo de pacientes que fueron sometidos previamente a colangiopancreatografía endoscópica para extracción de litos. Un estudio muy interesante y de mucha actualidad que es ¿qué pasa con los pacientes que se han infectado por el virus SARS-CoV-2 y que requieren de una cirugía? ¿Cuál es el tiempo ideal para realizarlo? Este fue un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico internacional en que pacientes sometidos a cirugía electiva o de urgencia se incluyeron. Vale la pena señalar que en este grupo también iban pacientes con colecistectomías y se compararon pacientes que tuvieron la infección contra pacientes sin infección de más de 140,000 cirugías, 2.2%, 3,000 casos tuvieron infección. La mortalidad ajustada a 30 días fue del 1.5% en pacientes sin infección y en los pacientes con infección la mortalidad fue diferente de acuerdo al tiempo de haber hecho el diagnóstico de la infección. Aquellos individuos que habían sido sometidos a entre 0 y 2 semanas del diagnóstico de su infección, la mortalidad fue tan alta como 4 veces mayor que el valor de los pacientes controles. De 3 a 4 semanas, bastante semejante, 4 veces más riesgo de morir y muy semejante también, 3.6% de exceso de riesgo si el diagnóstico había sido 5 a 6 semanas previos a la cirugía. Y solamente aquellos que tuvieron más de 7 semanas del diagnóstico, el riesgo fue semejante al de los individuos sin infección, por lo que los autores recomiendan que en la medida de lo posible la cirugía se debe diferir hasta 7 semanas después de haber establecido el diagnóstico y la curación de un individuo con infección por SARS-CoV-2. También nos presentó este trabajo de drenaje endoscópico versus drenaje percutáneo en pacientes que tenían un colangiocarcinoma periliar que era resecable. Esto es una estrategia que se utiliza para llevar a los pacientes en un mejor estado crítico para la cirugía. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, llevado a cabo en Holanda, donde el drenaje percutáneo se comparó contra el drenaje endoscópico. El estudio concluyó prematuramente debido a un exceso de mortalidad en el grupo del drenaje percutáneo. 11 de 27 pacientes fallecieron, 41% versus 3 de 27 en el grupo de drenaje endoscópico, el 11%, con un riesgo de fallecer 3 a 4 veces mayor, por lo que estos autores sugieren el abordaje endoscópico como una primera opción. ¿Cuáles son los mensajes para recordar? Bueno, pues como ustedes verán, solo escogí una pequeña parte de la participación de estos expertos, por lo que el mensaje real es aprovechar la plataforma de este curso y revisar nuevamente sus ponencias, aunque de manera general podemos señalar que el abordaje conservador, los abordajes conservadores o menos invasivos parecen ser mejores que los abordajes más invasivos y tempranos para el manejo de la necrosis pancreática infectada.
Nuevas estrategias como la resonancia magnética o el análisis genético pueden ser útiles para el diagnóstico temprano de pancreatitis crónica. El cáncer de páncreas continúa siendo una neoplasia desafiante en la que la identificación de factores de riesgo puede ayudar a la detección temprana o a establecer estrategias de prevención. La colecistectomía profiláctica parece ser la opción de elección posterior a la estenectomía endoscópica por coledocolitiasis. En pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2, de ser posible, debe esperarse más de 7 semanas para ser sometido a procedimientos quirúrgicos. Y el drenaje endoscópico se debe preferir sobre el drenaje percutáneo en pacientes con la angiocarcinoma iliar resecable. Muchísimas gracias por su atención.